11. San Juan capítulo 11, para continuar con la historia de la resurrección de Lázaro, una historia apasionante. Oremos al Señor pidiendo dirección. Amado Padre, gracias te damos porque podemos continuar meditando en tu palabra. Rogamos, Señor, en este momento tu auxilio, ayúdame a mí a exponer con claridad y denuedo el mensaje y bendice a cada persona aquí y a los que siguen esta exposición para que haya alimento espiritual, discernimiento de tu palabra. Pedimos que tu Santo Espíritu obre. Como confiamos, Señor, que tu palabra no vuelve vacía, que obre en cada corazón, guiándonos, Señor, a aplicaciones apropiadas para nuestras situaciones particulares. Gracias por tu bendita palabra, que es espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Que obre tu palabra, Señor, en tu pueblo, que nos santifiques en tu verdad, que derrames tu bendición. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. San Juan capítulo 11, versículo 17 dice: Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron, diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra.
Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Hasta aquí, hermanos, leemos y vamos a continuar entonces meditando. En la primera parte de esta historia, dijimos que el Señor estaba alejado, había salido de Jerusalén para ir a la región donde bautizaba Juan el Bautista, una ciudad conocida como Betábara. Algunas Biblias la llaman también Betania, y eso genera un poco de confusión porque en ese sentido sale de una Betania para ir a otra, pero eran ciudades distintas y distantes. Esta ciudad, o esta pequeña aldea, como dice allí la Biblia, estaba cerca de Jerusalén. De hecho, los caminantes que iban a Jerusalén pasaban por Jericó, luego llegaban cerca de esta aldea y luego llegaban a Jerusalén. En el texto bíblico aquí nos dice 15 estadios. 15 estadios son aproximadamente 3 kilómetros de donde estaba Jerusalén. Ahora, estamos entonces pensando en que el Señor, mientras estaba lejos, recibió el mensaje de que Lázaro había muerto. En el momento en que lo recibe, más bien era que Lázaro estaba enfermo. Meditamos en eso en el domingo pasado. Y notamos allí que hubo algo especial en la manera de actuar del Señor, porque Él decidió quedarse en ese lugar y no ir inmediatamente para socorrer a su amigo. Recuerden la frase de las hermanas: he aquí el que amas está enfermo. Ahora, seguramente los discípulos pensaron: bueno, el Señor no va porque allá procuraban matarle. Y también había otro aspecto interesante. En el lugar donde ellos estaban 12 horas, ¿verdad? El que anda de día no tropieza, el que anda de noche tropieza. Cuando algo va a acontecer en el momento que Dios lo haya determinado. Estos judíos que querían la muerte del Señor la habían procurado antes y no se había logrado o no se había cumplido eso porque había un momento determinado para la muerte del Señor. Lo importante es que el Señor andaba haciendo la voluntad de Dios y cumpliendo las obras que el Padre le había dado. Entonces llega este momento de enfrentar esa situación, y entonces nos metemos ahora en el relato en el que acabamos de leer. Notemos en el versículo 19 que dice: muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas, y estos sin duda eran judíos de Jerusalén. Entonces tenemos que pensar que este grupo que había venido a visitar a María y a Marta para darles sus condolencias, para estar con ellos, era un grupo sin duda significativo. Es posible que María, Marta y Lázaro fuesen personas conocidas en la región o prominentes en la región. No hemos meditado cómo fue que el Señor se conoció con ellos, no lo sabemos, pero es posible que este trayecto de tanta frecuencia hacia Jerusalén hubiese provocado algún encuentro ocasional en el cual el Señor gestó este lazo de amistad con ellos, y sin duda el salir de Jerusalén para estar con Lázaro, María y Marta en su hogar allí en Betania, sin duda eso significó también una manera de hacer más profunda esa amistad.
Entonces vemos que esta gente había venido para consolarles y eran personas que eran muy conscientes de lo que el Señor había hecho en Jerusalén, de los milagros que allí había hecho, pero también de la manera en la que los religiosos judíos trataban al Señor y lo que habían procurado hacer, matarle. Algunos de ellos posiblemente todavía no tenían una posición tomada respecto del Señor. Otros podemos decir que quizás se veían sorprendidos por los milagros del Señor o por sus palabras, y algunos otros más escépticos. Y vamos a ver que este milagro de alguna manera detona la decisión de esas personas, ya sea para seguir al Señor o para oponerse a Él. Entonces, hablamos del contexto, personas que estaban allí, no fue un milagro en alguna medida privado, fue un milagro público, y esta manera en la que se expresa acerca de las personas nos hace pensar que fueron muchos, o sea, fueron muchos los testigos de este milagro. No era la primera vez que el Señor resucitaba a alguien. El Señor ya había resucitado, recuerdan ustedes en Lucas capítulo 7, cuando iba en ese funeral del el hijo de la viuda de Naín, y el Señor se acerca allí al féretro, ¿verdad? Y el muchacho vuelve a la vida. Bueno, algunas personas quizás podían cuestionar allí, ¿verdad? Ha pasado de caso de personas que piensan que está muerto, ¿verdad? Y no es que están muertos, entonces lo podrían quizás disimular, decir, bueno, no estaba del todo muerto, seguramente estaba allí con algún grado de catalepsia y entonces no fue una resurrección. Pero sin embargo sabemos que fue una resurrección. Vemos ahí la compasión del Señor para con esa viuda, una viuda que era alguien totalmente, podemos decir, una situación muy vulnerable en esa época, que encima se le muere un hijo, ¿verdad? Era algo terrible, pero el Señor mostró allí su amor y misericordia con ella. También recuerdan ustedes cuando un tal Jairo manda a pedir ayuda al Señor, que su hija estaba enferma, y el Señor accede a ir, pero en el camino viene esa mujer que tenía flujo de sangre y toca el manto del Señor, y acontece un montón de cosas allí del poder del Señor sanando a esa mujer, pero luego le dicen, ya no vayas, ya la muchacha está muerta, ¿para qué molestan al maestro? Pero Jesús va y le dice, no, la niña no está muerta, duerme, ¿verdad? Y entonces eso incluso podría resultar un argumento para aquellos que dicen, no, en realidad la hija no estaba muerta, pero sabemos que el Señor la resucitó a ella, que efectivamente estaba muerta. El Señor está expresándose allí del dormir, ¿verdad? Y del despertarla, porque esa condición de ella era temporal. De hecho, lo hace lo mismo con Lázaro. Dice, Lázaro duerme, vamos a despertarle, pero no significaba que Lázaro no estaba muerto. Entonces es para que entendamos que efectivamente el Señor hace un milagro. Todos los milagros son sorprendentes, pero si podemos poner una escala, este milagro es uno de los que está en el pináculo de las cosas más sorprendentes que el Señor hizo. Porque no estamos hablando de una sanidad, aunque las sanidades realmente son muy grandes. Estamos hablando de una resurrección, y no solamente de la resurrección de alguien recién muerto, sino la resurrección de alguien en el cual habían pasado ya 4 días que estaba en el sepulcro. Entonces, este es el entorno en el que estamos estudiando este texto. Los judíos querían matar al Señor. El Señor se había alejado, pero ya vuelve allí, acercado por el lazo afectivo de sus amigos, Lázaro muerto, pero también María y Marta, y queriendo tratar con ellas en su dolor y dar esperanza. Pero también el Señor está queriendo hacer una obra en aquellos que venían a consolar a María y a Marta, y lo vamos a ver en el desarrollo del texto. Recordemos algo que mencionamos la vez pasada. Se supone o se entiende que es una tradición judía, se supone de que, o sea, es una tradición judía, es algo certero.
es posible que en estas circunstancias también ellos consideraran esa tradición de que el espíritu quedaba rondando durante 3 días antes de irse lejos del cuerpo. Y eso pasaba ya cuando el cuerpo entraba en un estado de descomposición. Digo que se supone porque el testimonio de esa tradición data de muchos años después. Sin embargo, es una posibilidad y sea la razón también por la cual, a pesar de haber pasado tanto tiempo, ¿verdad?, ellos todavía iban al sepulcro y estaban también personas allí consolando a los familiares. Entonces el texto lo deja bien claro que el Señor llegó 4 días, se hallaba en el sepulcro. Y entonces llegamos al primer encuentro que tiene el Señor en este relato de manera personal, que es el encuentro con Marta, versículo 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en la casa. Es posible que alguien haya sido el mensajero, porque Marta oyó que el Señor venía. ¿Recuerdan ustedes que había ido un mensajero a avisarle al Señor que Lázaro estaba enfermo? No sabemos si efectivamente el mensajero ese sabría que el Señor iba a ir después, o alguien que llegó, que vio al Señor acercándose y corrió para avisarle a Marta, pero entonces Marta sale fuera de la aldea para hablar con el Señor. Y vemos que el Señor quiere tener este encuentro de alguna manera en privado con Marta, como también luego lo va a hacer con María. Ahora, cuando vemos aquí que aparece Marta, tenemos que recordar un poquito acerca de quién es Marta. Y quizás lo primero que viene a nuestra mente cuando escuchamos el nombre Marta es Marta, Marta, afanada y turbada estás por muchas cosas. Entonces eso nos da una descripción de cómo es Marta, ¿verdad? Una persona activa, era una mujer servicial, era una persona que decía las cosas de frente, como dijo en esa misma ocasión, dice, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Ella estaba allí sirviendo, ¿y qué hacía María? Estaba a los pies de Jesús, oyendo hablar al Señor. ¿Y el Señor cómo le responde? Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Había una cosa importante que hacer en ese momento, que era escuchar al Señor, y eso lo estaba haciendo María. Ahora, ¿significa esto que Marta realmente no quería escuchar al Señor o que ella no tenía interés por las cosas espirituales? Pienso que ahí podemos tropezar en juzgar equivocadamente a Marta, porque vamos a ver en este texto que Marta era alguien que tenía discernimiento espiritual y tenía conocimiento teológico, bastante para lo que vemos en el entorno. Incluso podemos decir que se ve hasta más luz que en alguno de los discípulos cercanos del Señor. Pero está por el otro lado María, que tiene evidentemente otro tipo de personalidad. La vemos más contemplativa, la vemos pasiva, quizás no tan activa, no tan servicial, ¿verdad? Pero muy centrada, ¿verdad?, en escuchar, en meditar, en aprender. Yo pienso, hermanos, cuando analizamos así los personajes bíblicos, digo, qué maravillosa que es la palabra de Dios y qué variada que es al describirnos tantas personas distintas. Quizás usted se puede encuadrar en alguna de estas descripciones. Es más como Marta o es más como María. Pero algo que da muchísimo gozo y paz en el Señor es que independientemente cuál sea su personalidad, cuáles sean sus virtudes o sus defectos, el Señor quiere tratar con usted. El Señor quiere relacionarse con usted de manera personal. El Señor quiere ministrar a usted, a su vida, a su alma, a su corazón. Ciertamente podemos ver en nuestra personalidad algunas cosas que pueden ser virtudes, pero también podemos hallar otras que son defectos. Y debemos tener cuidado al juzgar a otros, porque puede ser que en otra persona no estén nuestras virtudes, pero quizás
sean distintos también los defectos o no tengan nuestros defectos. Entonces aquí está Marta, esta persona, como describimos, frontal, sin pelos en la lengua, que tiene que decir las cosas y las dice, que es activa, que es servicial y que actúa rápidamente. Oye que el Señor viene y sale corriendo a hablar con el Señor. Y vean cómo es este encuentro. Y Marta dijo a Jesús la primera frase: Señor. Empezamos bien, ¿verdad? Señor, con reconocimiento, con sumisión. Pero vean la frase: si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y esto que dice efectivamente es una realidad. O sea, nadie murió en la presencia del Señor Jesucristo sin que haya sido su voluntad. El Señor estaba haciendo la obra de Dios en el momento en que Dios había determinado. Y si el Señor hubiese estado en ese lugar, evidentemente la muerte no habría tenido potestad. Por eso el hecho de que el Señor se haya alejado y que venga la oscuridad sobre esta familia y que Lázaro estuviese en ese momento muerto, tenía que ver con el plan y la providencia divina. La muerte es algo muy triste. La muerte vino a este mundo como consecuencia del pecado. La muerte es algo horroroso. El que ha experimentado la muerte de algún ser querido sabe lo triste, lo angustiante que es. Esa necesidad de tener consuelo. ¿Y cómo puede haber consuelo cuando no hay conocimiento o claridad acerca de lo que pasa con el alma de esa persona, la cual estaba antes unida a ese cuerpo, pero ahora ya no más? Se ve allí un cuerpo inerte, frío, y que con el paso del tiempo va entrando en estado de descomposición. Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Habría acaso algo de reproche en esta frase? Puede ser que sí. Quisiéramos a veces cambiar los planes del Señor. No queremos experimentar dolor. No queremos pasar por pesares. A veces tristemente pensamos que podemos hacer mejor las cosas que Dios. Pero el Señor nos muestra también en este texto que a pesar de que hubiese algo de congoja en el corazón de Marta, también había confianza. Vean lo que dice el texto 22. Mas también sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y ahí nos juega un poquito en contra, hermanos, el hecho de que nosotros sabemos el fin de la historia. Porque, ¿qué es lo que está diciendo aquí Marta? Que si el Señor pide, Lázaro va a resucitar. ¿Es ese el énfasis? Parece ser que no. Porque luego ella habla de la resurrección como algo futuro, no lo está aplicando a la situación actual. Entonces, ¿cuál sería el conocimiento que Marta alega? ¿Qué es lo que Marta sabe? Marta sabe que todo lo que Jesús pide, el Señor se lo da. Porque el Señor clama al Padre, y si es la voluntad de Cristo, la misma que la voluntad del Padre, eso se cumple. No hay ninguna oración de Cristo que no haya sido contestada. Y entonces, creo que la expectativa aquí de Marta estaba en que ella pudiese recibir el consuelo para su dolor. Pero Jesús le dice, versículo 23, tu hermano resucitará. Y aquí Marta empieza a demostrar su conocimiento teológico. Ya primero nos dice que ella tiene un conocimiento de la relación del Hijo con el Padre, en una comunión perfecta y en una voluntad unida. O sea, sabe que si Jesús pide algo, eso se cumple. Ahora nos dice que efectivamente ella creía en la resurrección. Ella sabe que va a haber un día donde los muertos resucitarán. Esto es lo que nos dice la Escritura. Algo que hoy en día muchas personas ignoran. Algunos piensan nada más que se muere y el espíritu se va y ya nunca más ese cuerpo porque se lo comieron los gusanos.
La Biblia habla de un día donde va a haber resurrección de todos los muertos. Y los cuerpos van a resucitar y todas las personas con espíritu y cuerpo que permanecen para siempre serán o bien condenados o irán a la salvación, a la vida eterna en el paraíso con Dios para siempre. Entonces debemos ser conscientes de esta doctrina de la resurrección tan importante, porque aquellos que minimizan la idea del castigo eterno piensan, ¿verdad?, que un espíritu no puede sufrir tanto, pero debemos entender esto: el castigo va a ser no solamente en alma, sino también en cuerpo. Del mismo modo que las glorias de la salvación, en la comunión eterna con Dios, en el cielo, en el paraíso, en la nueva tierra, tiene que ver no solo con nuestro espíritu, sino también con nuestro cuerpo resucitado y perfeccionado para vivir eternamente. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Entonces Marta tenía conocimiento. Sabía quién era Jesús. Sabía la comunión que tenía con el Padre. Entendía la escatología futura de que iba a haber una resurrección. Confiaba que su hermano iba a resucitar. En Job dice, seguramente Marta tenía conocimiento de ese texto de Job: yo sé que mi Redentor vive, y aunque desecha esta mi piel, me levantaré y en mi carne de ver a Dios. Pero el Señor necesita ampliar ese conocimiento, ayudarle a ella a entender más de la teología y de su palabra. Entonces Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. Marta, no veas las cosas de una manera tan fría y separada. Mira a mi persona. Eso es lo que el Señor está haciendo: tomar el conocimiento de Marta teológicamente correcto, pero llevarlo a una aplicación práctica en la propia persona del Señor Jesucristo. Y le dice: yo soy la resurrección y la vida. No es un poder que va a obrar en un determinado momento, es una persona. Y que tiene carne y hueso, porque es Dios encarnado y que está hablando contigo. Me hace pensar en esos encuentros cuando el Señor tiene con personas donde finalmente hay como un clic maravilloso, donde dejar de hablar de cosas aledañas o que van alrededor para poner los ojos en Jesús y decir: se trata de Él, se trata de Cristo. Cuando habló con la mujer en el pozo, ¿verdad? Y le dice: si me pidieres, yo te daré esa agua. Y en varios encuentros donde el Señor hace que las personas dejen de pensar en las cosas de alrededor para que pongan sus ojos en Él. Eso es lo que usted debe entender, mi querido amigo o amiga, si aún todavía no se hace ese clic con el mensaje del Evangelio. No se trata tanto de las cosas de alrededor, y sí, las tiene que conocer. Usted tiene que saber de que hay un cielo y un infierno. Usted tiene que saber lo que nos dice la palabra acerca de la salvación y de la... Usted tiene que ver la necesidad que tiene de arrepentirse de sus pecados y creer en la obra que hizo Cristo, pero sus ojos tienen que ir a Cristo y ver que la solución está en Él, en su persona. Por eso dice el Señor: yo soy la resurrección y la vida. Resurrección y vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ustedes saben que la descripción bíblica que tenemos del ser humano en su condición natural después de la caída es de muertos en delitos y pecados. Entonces el poder de Dios demostrado en el mundo físico también debe ser entendido en el mundo espiritual, porque ciertamente el Señor lo dice en estos dos sentidos. Así como el Señor tiene poder para resucitar a alguien que está muerto, darle vida a alguien que está muerto en el sentido físico, demostrado en el ministerio terrenal de Jesús y demostrado posteriormente al fin de los tiempos, cuando sea la resurrección final, así también el Señor tiene poder para dar vida espiritual a las personas que están en sus delitos y pecados. Y eso ha sido demostrado en la salvación
de cientos, de miles, de millones de personas que han creído en el Señor Jesucristo, se han arrepentido de sus pecados. Es que Dios le ha dado vida espiritual. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y esta pregunta desafía y estimula la fe de la misma Marta, que sabemos que era genuina. ¿Crees esto? Usted dice, sí, yo creo. Para usted también es, mi hermano. ¿Crees esto? Si usted vive y cree en Jesucristo, tenga la seguridad de que no morirá eternamente. ¿Qué significa eso? No significa que no vamos a morir de físico. Vamos a enfrentar la muerte. A no ser que estemos en la venida del Señor, enfrentaremos la muerte física. Nuestro cuerpo va en un continuo deterioro. El apóstol Pablo habla de un tabernáculo que se deshace, pero tenemos una casa en los cielos. Y mientras tanto esperaremos la resurrección de los muertos. Sabemos que estaremos en la presencia de nuestro Señor. No moriremos eternamente, no iremos a la condenación. La condenación preparada para Satanás, para los demonios y para todos aquellos que rechazan el glorioso mensaje de la salvación en Jesucristo. Es el mensaje que el Señor viene a predicar. Es Él el que viene a dar esta esperanza para todo pecador de que en Él hay salvación. Y vean la respuesta de Marta: sí, Señor, yo he creído. Es interesante aquí el tiempo verbal, es algo que comenzó desde antes, no era desde ese momento, pero es algo que se mantiene. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. O sea, Marta estaba consciente de la encarnación de Cristo, de Jesús, que Él es el Hijo de Dios, que Él hace la voluntad de Dios. Y aquí, con esta frase, de algún modo, se afirma ella en la verdad teológica del Señor Jesucristo. Pensemos con estas palabras cómo es el consuelo que el Señor da. Contrastemos con el consuelo que puede dar alguien en este mundo. Posiblemente para que no vaya una gran cantidad de personas. Recuerden que al Señor lo querían matar y el Señor de algún modo quería mantener esa privacidad en el encuentro con María. Me gusta mucho este mensaje de Marta. El Maestro está aquí y te llama. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. El Señor tiene muchas formas de llamar a los pecadores, ¿verdad? Con muchas frases, con muchas palabras. Y la obra del Espíritu Santo de Dios está en tomar la palabra del Señor y aplicarla en el corazón de alguien. Y yo pienso que esta puede ser una frase que el Espíritu de Dios utilice para traer a un pecador al arrepentimiento y a la fe en Cristo. El Maestro, aquel que te puede enseñar, aquel que te puede guiar, aquel que te puede instruir, está aquí. Es una realidad. Dios está aquí. Es su presencia prometida en su palabra, real en el sentido espiritual, Dios con su pueblo. Y te llama. ¿Por qué te llama? Porque quiere que le oigas, porque quiere que escuches su voz, porque quiere instruirte, quizás quiera corregirte, quizás quiera darte consuelo, quizás quiera llenar tu alma de paz. El Maestro está aquí y te llama. Considere, amigo mío y hermano mío, esa frase para que el Señor traiga a nuestra mente y a nuestro corazón
ese ánimo que necesitamos. Y vea la reacción que tuvo Marta. No se quedó allí, dice, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Y eso es lo que debe hacer el pecador cuando escucha el mensaje del Evangelio. Que hay un Dios que ama este mundo y que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que Jesucristo vino a este mundo a llamar a los pecadores y demostró su amor de muchas maneras, haciendo muchos milagros, demostró su poder, acercándose a los necesitados en diferentes circunstancias, algunos en enfermedad, otros en pobreza, otros en rechazo de la sociedad, otros en pleno dolor. El Señor se acercó a ellos y ninguno de los que Dios obró en su corazón quedó igual. Todos fueron transformados. Él te llama. ¿Qué vas de hacer? ¿Vas a ir a Él? ¿Vas a ir deprisa? ¿Vas a esperar? ¿Vas a postergar? Bueno, vamos a ver que algunas de las personas que no creían aquí tomaron caminos distintos. Lo vamos a ver más adelante. Pero continuemos con María ahora. Porque dice entonces que llegó María para hablar con el Señor. Algunas personas pensaron que María iba al sepulcro y entonces lo siguieron. Inevitablemente allí los testigos iban detrás de María. Y dice el versículo 32, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies. Notamos en María, digamos, esta personalidad más emocional, más quizás conmovida, más llanto, menos firmeza que la que podía expresar Marta. Los judíos que la acompañaban también eran testigos de eso. Y le dijo al Señor María: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Es interesante porque las frases son bastante parecidas. Marta dijo: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Parece ser que está poniendo el énfasis en su hermano, en la persona de su hermano. Y María dice: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Situaciones de dolor similares, cada uno puede vivirla con un matiz distinto, pero el Señor sabe cómo consolar y suplir nuestra necesidad. Y vean que el Señor la vio llorando. Y dice que se estremeció en espíritu y se conmovió. Es interesante porque con Marta fue una cuestión más de conocimiento, más argumentativa. El consuelo que el Señor le dio a ella fue desafiar y estimular la fe de ella en base de un conocimiento teológico, pero se ve que María no estaba en su capacidad de mucho razonamiento, y lo que el Señor hace es llorar con ella. El Señor conoce nuestro dolor, ha visto tus lágrimas, sabe lo que es el sufrimiento, y entendamos esto, hermanos. El Señor sufrió. Las lágrimas que veían caer de la mejilla de Cristo expresaron para esas personas el amor, y que ciertamente era real, el amor que tenía por Lázaro, por su amigo. Ciertamente hay allí muchas cosas que no podemos alcanzar a manejar en nuestro razonamiento, pero tan solo pensar el pecado y que el Hijo Santo de Dios se encarnó y estaba habitando, rodeado de pecadores y experimentando a su alrededor las consecuencias del pecado. O sea, no era solo el dolor y la angustia de haber perdido un amigo, era mucho más. Era la angustia o el dolor de la tristeza que el pecado ocasiona en este mundo. Pero había otros que en lugar de ver en esas lágrimas de Cristo el amor de Cristo, de Jesús hacia Lázaro, más bien cuestionaban su poder.
¿No podía este, que abrió los ojos al cielo, haber hecho también que Lázaro no muriera? Entonces vemos cómo alguien puede estar relacionándose con Cristo al percibir un mensaje de lo que Cristo hace o es, y puede ser que en el corazón de uno resurja o sea exaltado una virtud de Cristo, pero para otro eso es un argumento de incredulidad. El problema no está en Cristo, ¿verdad? El problema está en el corazón incrédulo. Porque ciertamente Jesús podía hacer que Lázaro no muriera, pero aún mucho más maravilloso era que si Lázaro moría, él fuese resucitado. Y esto es lo que pasó. Y llegamos entonces al momento de la resurrección. Dice que fue Jesús profundamente conmovido al sepulcro. 2 veces habla de que estaba conmovido. El sepulcro lo describe como una cueva. Los judíos generalmente colocaban a sus muertos en cuevas y rodaban una piedra sobre en la entrada. Eso es lo que pasa con la muerte del Señor Jesús. Entonces Jesús dice, quitad la piedra, y Marta, ¿verdad? Otra vez aquí su personalidad es la que va al frente, explica, dice, y he de ya, es de 4 días. Cuando una persona muere, todos los efectos que hay en un cuerpo, o sea, son muchos en el paso del tiempo, ¿verdad? Pero parte de las descripciones que se hacen, quizás esto es un poco feo, ¿verdad? Pensarlo, si alguien ha tenido la pérdida de algún ser querido, pero creo que nos puede ayudar un poco a entender el punto en el que estaba Lázaro. En las primeras horas, ¿verdad? Todavía el cuerpo mantiene el calor, pero cuando van pasando ya las horas, el calor corporal desaparece. Los músculos primeros se ponen todos rígidos, ¿verdad? Esa rigidez, pero cuando pasa más tiempo, ya los músculos se ablandan. La sangre se tiene que ubicar en las partes más bajas, ¿verdad? Y la piel se va uniendo, se va bajando, se va aplastando, ¿verdad? Por eso se notan más las facciones. Ahora, hay algo que pasa después del tercer día, que es que las bacterias empiezan a trabajar de una manera muy agresiva. Y es ahí donde entra el estado de descomposición más fuerte. Por eso ustedes saben que las velas generalmente son de 24 horas. En algunos casos, si hay una morgue que tiene refrigeración, pueden extenderlo a 48 horas, pero ya no se puede más por el punto de descomposición. Entonces, en este momento en el que van a rodar esa piedra, hay algo que es común y conocido para todos ellos. Un cuerpo de 4 días de haber estado en el sepulcro ya está en un estado de contaminación, ¿verdad? Por las bacterias y de descomposición que realmente es algo nauseabundo. Pero aquí la petición del Señor o la orden del Señor de quitar la piedra, el Señor dice en la respuesta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Qué le había dicho antes a Marta? No le había dicho que iba a ver la gloria de Dios, le había dicho, el que cree en mí no morirá eternamente. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vean qué interesante esto, hermanos. El hecho de que creamos lo que el Señor nos dice, de algún modo es ser testigos de la gloria de Dios. Y los que creemos en el Señor Jesucristo vemos la gloria de Dios y ciertamente la vamos a ver más manifestada cuando evidentemente ese momento de consumación sea palpable en nuestra experiencia. Pero aquí está este desafío. Si crees, ves la gloria de Dios. Y cualquiera de aquí que ha creído en el Señor Jesucristo puede decir que ha visto la gloria de Dios en el perdón de sus pecados, en nacer de nuevo, en ser un discípulo de Cristo, en seguirle. Y dice que quitaron la piedra
y alzando los ojos a lo alto dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. El Señor Jesús da gracias de manera pública. Él ya había pedido antes. Por eso dice el 42 explicando: yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Oigan, el propósito del Señor Jesucristo en la resurrección de Lázaro. ¿Recuerdan? Lo dijo al principio, la gloria de Dios. Esta enfermedad no es para muerte, es para la gloria de Dios. Pero la gloria de Dios se manifiesta en la resurrección de Lázaro también, cuando las personas pueden, al ver ese poder desplegado del Dios soberano, omnipotente, llamar a ese hombre del estado de descomposición para que vuelva a la vida. La gloria de Dios está siendo desplegada para que las personas crean que Jesucristo es el Mesías, es el Salvador. Para que crean que tú me has enviado. Y ahí viene el llamado: Lázaro, ven fuera. Dice a gran voz. Que nadie omita eso, ¿verdad? O sea, que sea bien notorio que a quien Lázaro está obedeciendo es a Jesús. Y alguien dijo que si no hubiese dicho Lázaro, si ahí hubiesen enterrado o sepultado a otra persona, también esa persona se hubiese levantado. Pero ciertamente el Señor llama por nombre. ¿Recuerdan cuando hablamos de las ovejas? Las llama por nombre. ¿Y qué les dice a las ovejas? Que vengan fuera, que le sigan, que oigan su voz. El Señor llama por nombre porque la salvación, hermanos, es personal. El Señor te tiene que llamar a ti. No vas a escuchar tu nombre audible, ¿verdad, Adrián? Pero en tu alma tú escuchaste tu nombre o escucharás tu nombre si aún no has venido a Cristo, porque sabes que es Dios tratando contigo, no con el de la par, no con el de adelante o el de atrás, es con tu alma. Es Dios dando consuelo a tu alma, dando esperanza a tu alma y dando salvación. Y entendamos esto, no solo la salvación a tu alma, es la salvación de todo tu ser. ¿Por qué? Porque un día te vas a levantar de los muertos y si creíste en el Señor Jesucristo, en alma y en cuerpo, serás salvo. Cuando Lázaro escuchó la voz del Señor, vivo para escuchar la voz, que salió. Es interesante pensar esto, atadas las manos y los pies. ¿Cómo podía caminar si tenía los pies atados? Estamos hablando de un milagro, ¿verdad? Lo cierto es que el muerto salió, todo cubierto por esas vendas que utilizaban los judíos. Ellos evidentemente no embalsamaban como hacían los egipcios, pero sí cubrían con vendas y a esas vendas les echaban especias o óleos, aceites para que de algún modo el olor fuese menor, ¿verdad? En el tiempo posterior. Pero le sacaron entonces esas cosas a la orden del Señor: desatadle el sudario, sacar las vendas, desatadle y dejadle ir. Completamente vivo, completamente sano. El glorioso y maravilloso milagro del Señor. Como decíamos antes, hermanos, a veces todo este mundo de ciencia ficción que nos vende Hollywood nos hace ver otras cosas más sorprendentes, pero no hay nada más sorprendente que esto: la resurrección de un muerto. Y vemos entonces que algunos que eran quizás un tanto más escépticos y dudaban, ahora tenían las respuestas. Este que abrió los ojos al cielo
al ciego, este hizo que Lázaro se levantara de entre los muertos. Es el poder de Dios en acción. Pensemos entonces, hermanos, en este pasaje. ¿Qué vemos aquí? Un milagro maravilloso, sorprendente. Un milagro que implica en todo el acontecimiento previo un trato personal con María, con Marta, personalidades diferentes, pero que reciben el consuelo del Señor. La descripción del Señor como alguien que ha vivido y experimentado emociones humanas y hasta un mismo dolor y conmoción y tristeza por el pecado. La certeza y la convicción de que la voluntad de Cristo es la voluntad de Dios y todo lo que Él pide, el Padre lo hace porque son un Dios. ¿En qué punto estás? ¿Cuál de todas estas personas eres? ¿Eres el que necesita consuelo? ¿Eres el que estás expectante, confiando en el Señor Jesucristo, viendo su amor, como veían algunas personas? ¿Eres el que cuestiona el poder del Señor? Quiere el Señor tomar su palabra y aplicarla a nuestra vida, cualquiera sea nuestra circunstancia, que podamos ver que el Señor es poderoso, maravilloso, misericordioso, y que Él supla la necesidad de nuestro corazón. Oremos. Te agradecemos, Señor, por tu palabra, esta historia tan conmovedora. Suplicamos, pedimos, Señor, que lo que hemos meditado, leído, considerado, sea tomado en tu Santo Espíritu y aplicado a nuestra mente, nuestro corazón. No dejemos caer, Señor, en saco roto estas reflexiones. Señor, si hay entre nosotros personas necesitadas del consuelo divino, tú eres el experto, Dios de toda consolación. Gracias porque tenemos un sumo sacerdote, Jesucristo, que nos conoce, que sabe nuestros dolores, nuestras angustias, nuestras tristezas. Podamos, Señor, ser consolados en esta mañana. Que podamos, Señor, ver tu gran poder, y si entre nosotros hay personas que aún no tienen esa relación personal con Cristo, salvífica, que vean a Cristo tal como Él se describe a sí mismo en este pasaje, la resurrección y la vida, que crean en Él para tener vida eterna. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Cristo.